va? Muy buenas noches, nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, en nuestro nuevo horario de las 22 horas de los días martes. Hoy vamos a analizar la economía con Alfredo Blanco, tiempo y ansiedades de lo que está ocurriendo en esta economía de hoy, los problemas, las dificultades, la inflación, los aumentos, las decisiones políticas que evidentemente marcan de alguna manera el perfil de esta gestión de Mauricio Macri. Vamos a hablar del PAMI, vamos a ver qué debe saber usted sobre el PAMI y algunas controversias que han surgido precisamente alrededor de la conducción, de la ex-conducción del PAMI, la época kirchnerista, con el actual titular del PAMI Córdoba, el contador José Arnoletto. Y vamos a hablar de las decisiones equivocadas de la política de Mauricio Macri con Néstor Sargiotto. Auspicios, cuando regresemos hablamos de la coyuntura económica, los temas y las ansiedades económicas que vive la República Argentina en torno a las decisiones políticas del gobierno nacional. Con Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Defensor de los Derechos del Niño. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Análisis económico de la semana con las empresas que auspician a Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mira qué semana movida, ¿eh? Una semana bastante, creo que bastante complicada para el gobierno. Sí, Déjame que antes diga una cosa en relación al comentario que hicimos sobre las LEVACs la semana pasada. Sí. ¿Te acuerdas que dijimos que la estrategia esa tenía como un límite y que era muy probable que en algún momento el gobierno resolviera emitir un bono o algo para quitarle un poco de presión al Banco Central? Bueno, eso efectivamente ha sido anunciado. Es más, perdón, vos dijiste también, vamos a ver hoy con cuánto cierran las LEVAC, si cierran al mismo porcentaje que, bueno, la misma tasa de interés que la anterior. ¿Recuerdo eso? Claramente, el presidente del Banco Central sostiene una tasa de interés que hemos dicho muchas veces que no se puede mantener en el tiempo porque tiene consecuencias sobre el nivel de actividad complicada. Y a su vez porque fue creciendo, digamos, si uno compara la base monetaria con las LEVAC, cada vez las LEVAC representan un porcentaje más grande de la base monetaria. ¿Por qué? Porque la LEVAC es el instrumento que ha usado el gobierno para esterilizar dinero. Bueno, y dijimos, en algún momento es altamente probable que salga un bono
porque no se puede continuar con esa expansión del título que coloca el Banco Central. Bueno, ya anunció, el Ministerio de Economía anunció de que esta semana va a emitir 2 títulos que son en dólares y uno en pesos, un bono, que lo que básicamente busca es quitarle un poco de presión al tema del mercado del EVAX, ¿no? De todos modos, el Banco Central sigue, el presidente del Banco Central además lo ha dicho, que sigue pensando que se puede mantener esta tasa de interés tan alta, ¿no? Y de esto entonces nos vamos sí a las consecuencias sobre el nivel de actividad. Hay muchos sectores que han sentido básicamente 2 impactos. Un impacto es el de la tasa de interés, otro impacto es la reducción de consumo, que le crea problemas a muchos sectores. Con un agravante, y esto es lo de esta semana, la discusión política, la cuestión de cuánto es el desempleo y demás, y bueno, volvemos a padecer las consecuencias de no tener buena información estadística, ¿no? Así como no tenemos buena información sobre la evolución de precios, se ha dado a conocer que abril estaría, según las consultoras, en el caso de Buenos Aires, en el orden del 7% del crecimiento, que parece una cosa, debe hacer por lo menos más de 12 o 13 años que no hay un índice de esa magnitud, pero de todos modos, además en materia de empleo hay un problema para conocer bien los datos, sí. Habrá que esperar una buena información de la encuesta permanente de hogares, pero ayer terminó el año pasado con 11%, ¿no? Claro, además ayer salió el ministro, Alfonso Pratgay, dando, a partir de la información del sistema que maneja en realidad AFIP, sí. La información de que habría entre abril y abril creación de empleo, habría que ver cuál era la situación en aquel abril, pero lo concreto es que toda esta discusión que está preñada de matices políticos no tiene una base, digamos, compartida de información oficial, y eso es muy grave. El gobierno, tal cual vos decías, tiene una semana complicada, tiene en el Congreso una discusión que no le gustaría tener, que es la discusión sobre si hay que hacer una ley o no que trate de morigerar el aumento de los despidos, ¿no? Y en esa discusión también me parece que hay como 2 miradas muy extremas, la de los que plantean que esa va a ser una solución muy importante, y la del propio presidente, que cree que es una muy mala idea y que eso le va a hacer daño a la economía. En realidad habría que mirar con algún cuidado decisiones de ese tipo, que es cierto que pueden afectar digamos, lo que algunos llaman clima de negocio, cosas por el estilo, pero de lo que se ha hablado hasta ahora es de que esa restricción a despedir en realidad no operaría para las nuevas inversiones, de manera tal que habría que leer bien lo que están discutiendo, pero lo concreto es que al margen de lo que diga la letra de la ley, el gobierno está atravesando un momento políticamente complicado y me parece que ya nadie puede sostener, aunque algunos lo han apoyado hasta hace no mucho tiempo, la idea de que el segundo semestre va a ser sustancialmente distinto, que la economía va a crecer y que la tasa de inflación se va a desacelerar. En realidad va a bajar la tasa de inflación, pero lo dijimos aquí ya hace como un mes, pensar que va a ser 25% es una utopía. Un apunte a ver si vas a conseguir, porque si fuera así para el segundo semestre, la ley que se va a sancionar es por 180 días. Sí. O sea, no debería vetarla. Claro. Si sabe que dentro de 180 días es pagar un costo político que evidentemente va a ser mucho más alto que el que ha pagado hasta ahora, ¿no? Seguramente. Y sobre el tema del segundo semestre y del cuánto es la inflación, bueno, se ha puesto de moda ahora discutir qué parte de la inflación es la inflación, en Estados Unidos llaman core, la inflación núcleo, y qué parte es lo otro. Dicen, no, porque si yo aumento hoy las tarifas, en realidad esa no es la inflación, ese es un salto de hoy. Cosa que es cierto que esa diferenciación se hace en los Estados Unidos, pero lo que hay que decir es que cuando yo aumento 10% el combustible, como se aumentó este domingo, me duele acá. Seguramente va a trasladarse a algún otro punto. Sí, o sea, está bien, es cierto que hay un salto, y además es cierto que es probable que se desacelere la tasa de inflación en el segundo semestre. Ahora, si uno la cuenta que haga a lo que se desacelere, es muy difícil que cuando tomemos todo el año estemos en la meta del 25%, claro, que era lo que se había anunciado. Claro. De manera tal que seguramente vamos a tener, por más que se mejorara el segundo semestre,
que hubiera más estabilidad de precios, que hubiera recuperación del nivel de actividad, pero vamos a tener un año en que la economía seguramente no va a crecer. Una consulta, digo, con el índice San Luis, a abril estaría en el 22%. Claro, ya. claro. Y bueno, ese tiene un mérito, ese índice. Es casi paradojal que se considere que el mejor índice es el de la provincia de San Luis, ¿no? Que es una provincia, digo, relativamente pequeña. Pero bueno, eso es consecuencia de que se destruyó el sistema estadístico oficial. Digamos, sea como se calcule, lo que está claro es que el problema de la inflación, que fue quizás el fracaso más notable de la gestión de la gestión anterior, sigue siendo un bicho difícil de domar para este gobierno, ¿no? Y habrá que esperar a ver cómo se evoluciona en el segundo semestre para tener un juicio definitivo. Lo que está claro es que con la tasa del 38% no está garantizado que bajen los precios o que se baje la tasa de crecimiento de los precios. Esa idea tan monetaria, en realidad parecería que se está demostrando que no tiene resultado. Ahora, la consulta sería, o mejor dicho, la pregunta es concretamente, estamos en recesión en gran parte de los sectores, no todos, hay sectores que se mueven con mucha mejor agilidad que otros. Estamos en recesión y hay inflación. ¿Estamos cerca de esta inflación? Y bueno, ese es un problema de definición, la palabra. De hecho, si la economía este año no crece y tenemos inflación, eso se le llama esta inflación. Una cuestión que es importante es la siguiente. No todo se puede... Hay como una mirada que dice, estábamos tan bien y vino Macri y arruinó todo. Y otros que dicen, estábamos tan mal que menos mal que vino Macri, porque estamos mal, pero si no estaríamos peor. Claro. Cualquiera de esas dos miradas, en realidad, no tienen objetividad. Hay algunos economistas, voy a dar nombre, por ejemplo, José Luis Esper, que dice, bueno, lo que pasa es que hay que echar 200.000 empleados del sector público y tener un sector público pagable, es la expresión que usa él, ¿no es cierto? Y de otro lado hay otros que dicen, no, en realidad hay que seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ninguna de esas dos miradas extremas son buenas. Ahora el gobierno está atrapado entre esas dos miradas extremas. Claro. Es decir, está recibiendo, digamos, de los que creen que hay que hacer un ajuste mucho más severo, una crítica porque son demasiado blandos, y de los que creen que no hay que hacer ningún ajuste, una crítica porque son demasiado crueles. De manera tal que el camino en el medio es complicado. Lo que no se puede discutir es que el gobierno generó la expectativa de que iba a resolver los problemas más rápido de lo que lo está haciendo, ¿no es cierto? Hoy hay inflación y no se debe todo al salto del tipo de cambio, no se debe todo al salto o a la reducción de las retenciones, si es que eso después pegaba sobre la canasta de alimentos, lo que fuera. Lo que está claro es que hay factores que explican el crecimiento de los precios que el gobierno no acierta a resolver. Y entre ellos, una cuestión que tiene pendiente, que no ha podido resolver todavía, es cómo se cierran las cuentas públicas. Hasta ahora sigue con un procedimiento que implica financiemos el déficit y esterilicemos dinero, que eso no es gratis. Era viejo. Era una receta que en realidad ya se venía aplicando en el último tramo del gobierno anterior. Lo que sí yo creo, y no sé si vas a coincidir, que hasta ahora las presiones más fuertes las ha tenido el sector empresario. Hasta ahora no las ha tenido el sector social. Habrá que esperar que cuando el sector social se arrime ese tema, ¿no? Sí, salvo la última movilización, pero que además fue en un clima de de tranquilidad. Sí, de no romper lanzas. ¿Te quedas a hablar con Sergioto? Sí, para mí es un honor hablar con Sergioto. Ya volvemos. Cuando regresemos, Néstor Sergioto con nosotros. Y las equivocaciones de Macri. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos.
Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Defensor de los Derechos del Niño. 0351-428-8888. www.eldefensorcordoba.org.ar. Bien, como decíamos, Néstor Sargiotto es un severo analista de los precios, particularmente los que están vinculados al sector agropecuario. Naturalmente, nosotros también es periodista económico, está con nosotros y con él vamos a dialogar. Alfredo, ¿qué te parece? ¿Lo recuperamos a Sargiotto después de tanto tiempo? Sí, empecemos por parte. Quiero el primer bloque hacerlo yo. No por vedetismo, sino porque la mitad de las cosas que iba a decir ya les dijo Alfredo. Así que o pedimos la cinta y vamos a la grabación. Pero, dos o tres cosas muy claras. Pero yo charlaba con vos días pasados y vos me planteé una serie de equivocaciones del gobierno de Macri. No, sí, que está en un escenario muy complicado, que tiene que ver en muchos casos, vamos a ser claros, obviamente no tiene el sesgo político del gobierno anterior y uno puede estar más de acuerdo o menos con eso, pero independientemente de eso, que no es poco, porque hay gente que ya por el sesgo político que tiene o lo adora o lo odia, pero es un gobierno que no tiene oficio, es un presidente que tiene poco oficio político y que en la arena de los problemas nacionales se encontró con problemas que en la ciudad de Buenos Aires no tenía. Salvando la distancia, a De la Rúa en su momento le pasó algo parecido en una cosa, en un momento muy diferente y con... también su gabinete, en muchos casos comete torpezas. No sé si es el punto ponerse en cada una, pero digamos el manejo de paritaria por parte de Triaca en su momento fue flojo, pero vamos a ser claros, si lo ponías a Jorge Sapia, para decir que tuvo tanta experiencia en los gobiernos radicales, digamos, poner un tipo con mucho oficio a manejar paritarias, en un escenario donde básicamente no podés cerrar las paritarias, como este, porque es un escenario de achicamiento de salario, de achicamiento de poder adquisitivo, que es parte del núcleo de la política que plantea Macri, digamos. Vos partís de la base que nos guste o no nos guste, por ejemplo, el Estado gastaba 900.000 millones de pesos al año en sueldos, incluidas las jubilaciones y los sueldos públicos. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, es cuestión de opinar. Sí que en una economía que recaudaba 14.000 millones de dólares por mes, como se recaudaba la AFIP, con mucha presión impositiva, pero como recaudó AFIP en septiembre, en octubre del año pasado, eso recaudaba. Y pagar 90.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares al año, lo podés pagar. En una economía que recauda como ahora 8.000 millones de dólares, no lo podés pagar. Esta economía recauda eso porque también así lo planteó el gobierno, se ha achicado mucho la actividad y todo lo demás. Pero a lo que voy es que evidentemente no era fácil, por volver al caso de Triaca, no era fácil la paritaria, pero le hicieron muy mal. Ahora, tenés el mismo núcleo de gasto del Estado, o sea, ¿con qué suplís esa diferencia de 8.000 a 14.000? No, este es un Estado que se va de lo social en primer lugar, porque, digamos, también hay, uno puede decir, no, porque Macri es mala persona. No, se va de lo social porque se queda sin plata, se quedó sin plata y la opción es quedarse sin plata para eso. Entonces, bueno, después vamos a tener, yo decía, funcionarios, acá en el PAMI Córdoba tenemos a un tipo que no solo podemos poner la mano en el fuego, va a estar en este programa después, pero que sabe el tema que yo no le voy a sepultar su gestión antes de, digamos, cuando está saliendo, pero el PAMI, hay que hacerse la idea que los remedios para los jubilados fue parte de otro gobierno, que lo que viene va a ser seguramente muy duro y que seguramente con buenos funcionarios se podrá hacer mejor las cosas, y en otros casos, en otras áreas, que sé yo, lo de Aranguren de las naftas, es para todo un programa debatir qué precio tienen que tener las naftas, ya están caras en términos internacionales, están caras, pero poner el sábado de la noche antes del Día del Trabajador, un aumento del 10%, si debatimos lo esencial, hay que debatir si el aumento, si el ajuste de tarifas a las naftas, pero ponerlo el día antes del trabajador es de incapacidad política para manejar la situación.
O sea que hay que pensar que para el Día de la Madre hay que sacar la asignación por hijo, para el Día del Estudiante hay que sacar el boleto educativo. O sea, vamos a hacer un cronograma de cómo la torpeza en la gestión puede hacer que lo que ya es un ajuste duro, porque es un ajuste duro, se transforme en un ajuste, digamos, salvaje, en un ajuste absolutamente impopular. Si había un gesto para decir, no, este es un gobierno que no piensa en la gente, ponerle un ajuste el Día del Trabajador en las naftas, de ese calibre además. Alfredo. Ahora, vos decís que se va de lo social. ¿En qué partes vos más nítidamente, digamos, te asentas para decir, bueno, se fue de lo social? Se está yendo. ¿Pero en cuál? ¿En qué cosa? Primero de financia en general. Digamos, venimos la asignación universal está todavía. Está y además... Pero bueno, ya le sacó la emergencia previsional a los jubilados, digamos, venció la emergencia previsional y no habría cómo asegurarles en la Argentina que viene, que estamos teniendo ahora, que el jubilado o la persona en edad de jubilarse que no tenga aportes, que muchas veces he dicho así, ya, el que no aportó que se joda. No, acá hay 40% de trabajadores negros aún en el gobierno de contención social. Sí, se arrastraron, o sea que no se modificó. Cada 100 personas en edad de jubilarse había 70 jubilados, ahora había 95. Bueno, hay que hacerse la idea que en los próximos años, no digo que volvamos a 70, pero que se va a ir creciendo ese número. La asignación universal por hijo, y hay que hacerse la idea de que va a ser difícil sostenerla en el escenario actual. Pero de hecho ha dicho que se amplía y han ampliado las asignaciones familiares. Sí. ¿Ah? Ampliaron las asignaciones familiares. Bien. ¿Y cuáles son los puntos así? Había 6 puntos de PBI para la educación. Cuando vos la recaudación está por debajo del 25 puntos del PBI, cuando el Estado se quedaba con 48% del PBI, vos podías destinar, que era un despropósito, digamos, pero no era un despropósito destinar 6 puntos a la educación. Que eso no se destinaba por ley de educación, se destinaba porque había vocación de destinarlo, digamos. Y por supuesto, una capacidad de recaudación enorme. Ahora, la mayoría de esos 6 puntos eran de las provincias, ¿no? No, sí, que bueno, las provincias, vamos a escala nacional, lo tenemos claro, cae abruptamente la recaudación, va a caer los niveles de ajuste. Me voy a detener en esto un segundo. Nosotros entre enero y febrero vimos la primera ola del ajuste, que era la ola de pérdida de poder adquisitivo. La gente que de pronto creía que, porque durante 12 años o 10 años, el tiempo que fuera, llegaba a febrero, había paritaria, y si ganabas 10 pasaba a ganar 12 o 13, y si la inflación era 30 te recomponían 28, 30, 35, o sea, uno perdía porcentajes. De pronto, ante un escenario complicado, viene una caída del consumo derivada de esa primera ola de ajuste, que es pérdida de poder adquisitivo, que, bueno, vos lo mencionás, digamos, la caída de la demanda agregada, entre otras cosas, porque la gente gana un poco menos, pero esa era de proporción, o sea, vos supongamos tu sueldo te daba 10% menos, y tanto tarjeteándolo inicialmente como, bueno, en vez de ir a una parrillada, ibas a una pizzería, lo arreglabas, entre comillas. La segunda ola, porque inclusive en la primera los despidos, que a la luz de lo que viene fueron pocos, muy promocionados, si cerraban el Centro Cultural Kirchner, si a este del CONICET lo suspendían, y que, claro, cada caso uno puede decir es una vida en juego ahí, pero no deja de ser que eran esos. Y en gran medida eran despidos que de pronto te decían, como salió también promocionado, te decían, bueno, mira, te pagamos por 3 meses o 4 meses más, pero no venís más. En términos de demanda agregada, esa persona seguía comprando. Bueno, en marzo y abril se empezó a ver la conjugación de lo anterior con el impacto de tarifas y, por supuesto, de la inflación, que cualquier devaluación, la mega devaluación que hubo antes de la convertibilidad, cuando Cavallo lleva en aquel entonces, estamos hablando de 2001, de 5.500 a 10.000 pesos australes por dólar, también tuvo un efecto inflacionario inmediato, y después eso la gente se olvidó, porque si hay algo que quedó de la convertibilidad era la estabilidad de precios. Digamos que eso, en la segunda ola, que fue marzo y abril, se vio crudamente, se empezó a ver más crudamente. Ya no era el problema de que te caía 10% tu sueldo y la paritaria no se cerraba o se cerraba muy por debajo, sino que además te quedabas con unas tarifas que te mataban, te empezaron a matar, porque las tarifas que llegaron en marzo llegaban casi todas con consumos hechos antes del ajuste. Lo de mayo y junio es la tormenta perfecta, y hay que hacerse la idea de que este gobierno, si pasa mayo o junio, es como se dice, una maratón que hay que ganar los próximos 100 metros, poniéndonos en el lugar del gobierno. La tormenta perfecta es caída ya no solo de porcentaje de salario, sino caída muy marcada del nivel de empleo, y eso en la demanda agregada pega mucho más, porque una cosa es
que donde ganaba 100 ganaba 90, sino que un porcentaje de la gente ya sale del mercado formal de empleo inicialmente. Las tarifas pegan, ya la nafta ya no importa si la nafta sube 10% el mes que viene o no, que de vuelta se está hablando que lo van a subir, sino que ya pagás 20 pesos, ya, sin subir, ya estás en muchos casos fuera. Y a eso sumado que, o sea, el desempleo, también coincido con Alfredo, no tener cómo medir, pero en realidad crisis como las que se vislumbran que se vienen para los 2 meses, ni siquiera con un buen índice lo medís a tiempo. Porque acá estamos hablando de... yo estuve en Río Cuarto, mirá que Río Cuarto es porque entre los sectores que hemos salido bien en esta coyuntura es el campo, al menos bien en que lo que vendíamos, el maíz que vendíamos 800, lo vendemos 2.800 y eso es la mejor paritaria que se nos podía imaginar, digamos. Por supuesto también se fueron para arriba los costos, pero digamos, en una ciudad como Río Cuarto que vive de eso, pero mira, a todos lados donde iba, bueno, a un almacén le cayó una factura de la luz de 22.000 pesos, el tipo este mes lo paga, el mes que viene ¿qué hace? Cuando vos entras a esa escala, sin menospreciar los análisis macroeconómicos, que por supuesto el de Alfredo es impecable, a mí también me gusta ver la macroeconomía con menos herramientas que él, pero cuando vos vas a la escala de que el tipo que tiene una peluquería en Nueva Córdoba y le llega la luz de 8.000 pesos, ponele, tiene un empleado y una cajera porque queda más cheto tener, digamos, no estar bien, entró a sacar la cuenta y dice, no, yo 8.000 pesos tengo que pelar, bueno, con gente como yo se muere de hambre porque a mí tengo que cortar el pelo 2 veces al año, pero encima con gente que tiene pelo. Si le toca Fonseca. Tiene que usar a medio, usando un término de usar los caballos, pero bueno, tiene que cortar el pelo a medio mundo y el tipo ya está evaluando, no, yo tengo que cerrar la peluquería, tengo que ponerme a los clientes que tengo, tenerlos por WhatsApp, echar a la empleada. No me quiero caer en la chiquita, pero resulta que las chiquitas son miles, son cientos de miles de personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubieras hecho? ¿O qué deberías haber hecho teniendo en cuenta el saldo del ejercicio vencido del kirchnerismo? Sí. Bueno, voy a empezar con la metáfora más lúcida, no es ídolo mío, pero la frase porque los peronistas son buenos haciendo frases, y Massa, que ya no es peronista, bueno, pero es peronista. Cuando la frase que entró al quirófano con la motosierra, yo creo que resume en esencia los problemas políticos, de gestión política de Macri. Primero, no lo hubiera hecho, entró al quirófano con la motosierra. Segundo, esta era una economía que andaba mal. Si no hubiera andado mal, Scioli, Randazzo, Piñón Fijo, quien pusieran de candidato hubiera ganado. Porque hace 4 años antes Cristina, tenía un nivel político más alto que Scioli, que Randazzo, no sé si Piñón Fijo, pero sí que los otros dos. Pero digamos que Cristina ganó con el 54%. Este vuelco que dio el electorado se dio en el marco de una economía que tenía problemas serios, pero era una economía que andaba. Ahora uno tiene que confiar, coincido con Alfredo, ¿no? Quienes piensan que el segundo semestre va a dar vuelta a todo es un pecar mucho de optimismo, pero uno tiene que confiar en que, bueno, puede pasar un escenario que vaya mejorando las variables. Lo que sé es que pasamos de una economía que andaba a una economía que hoy no anda. En casos como Córdoba vamos a tener el sector automotor, la caída del consumo de autos viene el mes que viene, pero esto no por vaticinio, no por una bola de cristal. Brasil hizo una mega devaluación, al 4º mes se sintió, al mes se sintió en los medios, en las quejas de la gente, al 4º mes se siente en que los miles de trabajadores argentinos que si me preguntan a mí, acá por televisión le voy a decir, no, hay que confiar en el país. Si me preguntan en mi casa y le digo, vos te asegurás que por 7 años vas a tener, 7 años no lo puede asegurar nadie, pero digamos, podés pagar el plan de ahorro, si sacás bien la cuenta te conviene sentarse sobre lo que tenés y no gastar ahora. Ese que es un consejo muy sano entre personas, cuando se lleva a la economía general, nosotros tenemos que prepararnos, reitero, en mayo y junio son los meses donde confluyen lo que podría ser una tormenta perfecta, que es caída del poder adquisitivo del salario sin posibilidad de mejorar. Acá el problema de la paritaria, los docentes se enojaban con Montserrat, los otros se enojan con los gastronómicos, ahora se enojan con Barrio Nuevo y tiene que faltar a la cita. Pero vamos a ser claros, si acá la paritaria ponía un 30%, se iba a despido más rápido. Si la paritaria se quedaba muy desdibujada, se iba a caída del poder adquisitivo. Pero el tema es que los despidos que se vienen, o el ajuste que se viene, tiene que ver con esa tercera ola del ajuste, en donde todavía no va a haber motivos para... O aún cuando hubiera motivos. Yo, por ejemplo, en el campo, y particularmente yo hago maquinaria agrícola, digamos, mi publicación es de eso,
Yo te puedo decir que Agrometal, el primer cuatrimestre del año pasado vendió 15 máquinas, este año vendió 90. Así. Que Metalfor está vendido a techo, los 360 que vendía el año pasado, este año los va a vender. Estamos hablando de un sector justo que gracias al cielo nos ha tocado esta vez. En el caso de maquinaria le ha tocado que sus clientes antes tenían que vender. El otro día estaba viendo una fertilizadora de Fertec también. Tenía que vender 2 camiones para comprar una fertilizadora, ahora con un camión y un poquito lo hace. Ahora, a mí no se me escapa que también la importación está entrando y lo que ya se está viendo, esta semana entraron, no me acuerdo cuántas, 3.000, 5.000 heladeras, porque este gobierno necesita la importación también, paradójicamente, necesita la importación porque si no el dólar se nos viene abajo o tiene que generar otras medidas, o sea, si no abrís algo que te demande dólares, hoy esa tormenta perfecta incluye también que vienen dólares de afuera. Entonces, por ejemplo, va a haber inflación, yo no veo un escenario, si hay dólares de afuera, no veo un escenario inflacionario para el mediano plazo. Ahora va a haber un arrastre estadístico, que eso es técnico, y el rebote mínimo de las naftas, pero ya los colchones se tomaron. El tema es que la inflación era uno de los problemas, y a nuestra memoria nos llegan épocas muy graves. De la Rúa no tuvo inflación, y terminó como terminó. Yo muy breve. Cuando digo Macri tiene mayo y junio, no estoy diciendo que le quedan 60 días de gobierno, y además quienes hemos vivido de otras experiencias con interrupciones, digamos, eso lo tenemos que sacar de la escena. Sí sé que lo que uno puede ver en la lectura que uno hace de América Latina, la primera lectura, y que a los periodistas les gusta mucho, es que el electorado se corre hacia la izquierda antes, hacia la derecha ahora. El electorado se corre hacia la intolerancia, hacia la falta de institucionalidad. A los paraguayos les gustó bajar a Lugo, a los brasileños les está gustando bajar a Dilma, a los venezolanos les va a gustar bajar a Maduro, y con esto no estoy haciendo apología ni nada, pero que si Macri cree que no, esos son de izquierda, por eso caen, no. A los griegos les gustó bajar al de derecha, a los chilenos les gustó darle la espalda a Piñera, que no se pudiera ni presentar él, y estaban buscando candidatos, parecía como el Instituto de Córdoba, la derecha en Chile, que no tenía ni candidato porque... a lo que voy, el escenario es muy complicado. Este gobierno se manejó con mucha torpeza en lo político y muy breve, todo sobre la espalda de Macri. Yo me pongo un segundo en lugar de Macri. A esta altura, el problema, un problema grave que tendría Macri si se profundiza en la crisis es que todo sobre la espalda de él. Él no puede, se puede dar el lujo de acá a 2 meses echarlo para acá y echarlo a Languren, pero el lastre que va a tener él como responsable de las medidas no lo tendría. Sí, por ejemplo, como hizo Menem, le tiró la economía, que ese agarró sí una brasa caliente, y no soy menemista ni mucho menos, pero la economía de la hiperinflación, se la tiró a Rapanelli, a los 6 meses lo echó a Néstor Rapanelli, y Menem siguió. Gringo, gracias. No, gracias por venir, Alfredo. Bueno, me voy con una depresión profunda y espero recuperarme para el próximo programa. Gracias a los dos. Cuando regresemos, Pami, lo que hay que saber. El contador José Arnoleto con nosotros. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos.
No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, es el titular del PAMI Córdoba, tendrá muchas demandas que evidentemente la sociedad le reclama. ¿Qué hay que saber sobre el PAMI? Eso se lo vamos a preguntar a José Arnoleto, que es el titular del PAMI. Todavía sigue siendo presidente de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Sí. Es decir, doble tarea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo está el PAMI? El PAMI está bien, puede estar muchísimo mejor, y vamos camino a eso. ¿Por qué no hago una cuestión agorera de decir estamos catastróficamente mal? Porque en Córdoba se le brinda servicio a 425.000 afiliados, excepto Río Cuarto, que tiene otra autoridad y son 50.000 adultos mayores más. Y esa gente tiene su salud y tiene sus servicios sociales. Que podemos ser más eficientes, trabajamos por eso. Que podemos acortar los tiempos de espera, vamos a mejorar eso. Pero soy optimista de que tengo material humano, tenemos prestadores, tenemos proveedores y tenemos un compromiso social que va a solucionar los problemas que estamos teniendo para brindar un mejor servicio. José, a nivel nacional hubo muchas repercusiones sobre la anterior administración, es decir, muertos que se le vendían medicamentos, que se cobraban, es decir, un nicho de corrupción bastante interesante. ¿Acá se dio en algunos casos particulares esto? Sí, se dio. De hecho, el mes pasado se hizo una limpieza de padrón por el sencillo motivo de que en los padrones de PAMI el número de trazabilidad es un número de afiliado y en el Registro Nacional de las Personas se usa DNI. Había que cruzar los padrones. En Córdoba había 26.000 afiliados que figuraban como activos y bajamos de 450 a 424. Esos 26.000, que es prácticamente un 6%, implica que todos los contratos que estaban pagados por cápita, odontología, oftalmología, traslados, se estaba pagando un 6% de más. De más. Y es parte de, ahora ajustado eso, son dineros que empiezan a sobrar para poder brindar mejor servicio, pagarle mejor a los proveedores y prestadores, que hoy en este momento PAMI está pagando entre mal y muy mal, y somos conscientes de eso, y somos conscientes que si no se generaban ahorros, eso no se iba a poder generar. La nuestra es una obra social que necesariamente es deficitaria. Es una obra social que está armada con un padrón de gente en donde todos son consumidores por su segmento etario. Cuando allá en el año 71 se armó el sistema de obras sociales, los gremios, los sindicatos dejaron la parte rentable, que era la de los trabajadores activos y sus grupos familiares, en cabeza de los gremios, y armaron otra que era PAMI para los trabajadores pasivos. Claro. Muy inteligentes en cuanto a sacarse de encima de su gestión aquellos afiliados que iban a tener tasas de consumo altas. Con lo que por dinero que uno involucre e incluya, siempre va a ser insuficiente, porque siempre las necesidades son mayores a las posibilidades, ¿no? Vos decías, el PAMI paga mal y muy mal en muchos casos. Acá en Córdoba, ¿cómo estás? O sea, que comprende la generalidad de la ley, obviamente se paga mal Buenos Aires, me imagino que los recursos para Córdoba también están limitados. O sea, sí, en realidad todos los sistemas de compras se resuelven desde Buenos Aires y los pagos van directamente desde Buenos Aires. Por ejemplo,
a odontólogos y oftalmólogos, al profesional que hace la práctica viene medianamente al día, 2 meses atrás. Pero, por ejemplo, a las ópticas que proveen los insumos y a los protesistas dentales que proveen los materiales de implantes o demás, hay 6 y 7 meses de deuda. Muchas de estas cosas están en auditoría y en revisión. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo inventar prestaciones, inventar prácticas. Igualmente con las redes de farmacias hay revisiones de facturación que lleva a que haya un poco más de demora que lo normal. Y esto se está hablando con los grupos de prestadores y proveedores involucrados, pero también entendemos, y más en épocas inflacionarias, que el demorar el cobro de sus dineros le preocupa a estos proveedores y prestadores, pero por suerte no han, y eso hay que agradecer, no han recortado los servicios a los afiliados. En eso hemos tenido un muy buen comportamiento. José, el tema de los medicamentos, ¿cómo se está relevando? Particularmente aquellos que tenían el 100% y pagan el 80% y otros el 50%. O sea, ¿se han reducido, digamos, los porcentajes de descuento que tenían? Eso fue en un listado de 150 medicamentos de un total de 1000 que tenían coberturas al 100%. Y fueron medicamentos que tenían baja tasa de éxito y baja tasa de efectividad. Yo soy contador y no médico farmacéutico, quiero ser prudente, pero hablando por lo que los médicos que hicieron la revisión detectan, no eran medicamentos esenciales. Yo en un razonamiento de contador hubiera dicho, y si no son esenciales, que la cobertura sea 0. Claro. Claro. Uno diría, bueno, no puede serse drástico. Por ejemplo, dentro del listado de 150 estaba la tintura para el pelo. Uno diría, está bien que puede ser importante en lo estético cubrir la tintura para el pelo, pero no, o el no átomo desinflamante, pero no es imprescindible. No es imprescindible, claro. Lo otro que se ha revisado son la cantidad de cajas o la cantidad de dosis de un medicamento que se le puede recetar a una persona. Si una caja trae 30 comprimidos, tenés uno por día. ¿Por qué le voy a pedir 2 cajas por mes si toman un comprimido por día? Claro. Nos ha pasado que familiares de afiliados fallecidos vienen a devolver bolsas de cajas de remedio y a nosotros nos da una tristeza. Primero, que no le podemos recibir los medicamentos de vuelta. Y segundo, le pregunta, ¿y por qué lo retiraba? Y porque en la farmacia le decían que si no lo retiraba no se lo iban a dar más. Entonces uno dice, estas cuestiones en donde algo es absolutamente gratuito, y recién había dos economistas que nos podrían haber dado letra, todo lo que es gratis no se valora como tal. Si no hay un esfuerzo, por pequeño que sea, de parte de quien lo recibe, uno diría, ¿y por qué no sacar 2 cajas en lugar de 1? ¿Y por qué no sacar 4 si total es gratis? Es como pensar en otros lugares del mundo que está la pila de diarios gratuitos en la esquina y la gente va y saca uno. Probablemente con una cuestión cultural aquí, uno iría y se llevaría todos, porque claro, total son gratis. Por eso los sistemas de coseguro o copago en los sistemas de salud suelen ser necesarios. ¿En el PAMI son necesarios? No. El PAMI tiene 2 mundos. El mundo de las prestaciones médicas, que son universales, y sea una persona y un afiliado indigente o millonario, las coberturas médicas las van a tener todos por igual. Y está el mundo de las prestaciones sociales, en donde ahí sí se analiza con trabajadores sociales, con asistente social, que el requerimiento que plantea el afiliado realmente sea necesario. Uno podría decir, ¿y por qué no repensamos en el caso de las prestaciones médicas también tener algún análisis de ese modo? El desafío del instituto es, siguen siendo gratuitas absolutamente todas las prestaciones médicas, sea cual fuera el rango de ingresos o el rango de cobertura patrimonial, personal o familiar que tenga el afiliado. Estos son los casos en donde igualdad o equidad no son sinónimos, ¿no? Y que es nuestro desafío para hacer un uso racional de recursos. Por ejemplo, en aquellos casos que eventualmente se consideran particulares o específicos, como los oncológicos o los ortopédicos, ¿cómo están en cuanto a las demoras, en cuanto a las prestaciones? En eso los sistemas de provisión, por el tipo de medicación o por el tipo de insumo, es clarísimo cuando estamos en presencia de una urgencia, y cuando es urgencia, por ejemplo, de una prótesis cardíaca o un medicamento oncológico, a la brevedad, y eso es en menos de 24 horas, está la respuesta y está la provisión. Cuando, por ejemplo, ¿en qué estamos hoy con una demora?
Estamos con demora en entregas de sillas de ruedas, en donde hay pedidos muy grandes y hubo problema con los proveedores de sillas. Entonces ahí sí se va priorizando cuál es el más urgente y se entrega. Pero no hay ninguna prestación que esté requerida por un médico prestador de PAMI que no tenga cobertura o que tenga demoras. Si, por ejemplo, hoy había un problema con una droga oncológica que es importada y que el lote de importación iba a estar disponible recién la semana que viene. Pero en esto siempre los afiliados manejan un stock de seguridad, nunca se quedan sin la medicación, más en estos casos en donde los tratamientos no pueden cortarse. José, vos llevas muchos años en el tema salud, si estás vinculado al tema salud. Si tuvieras que definir ahora tu relación mirando desde el PAMI, ¿cómo lo ves? Mira, yo me siento feliz de donde estoy. Cuando uno trabaja y se forma en el sector salud, tener la responsabilidad de conducir la división Córdoba de esta obra social es como jugar en primera división. Lógicamente en primera la pelota corre más rápido, los rivales son más duros, las patadas son más fuertes. Y por ahí tenés algún referí que falla mal. También lo hay. En salud tenemos un problema en la provincia de Córdoba en donde hay 4 o 5 actores que somos hoy por hoy parte del problema y que tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Tenemos mucha carencia de prestadores en el interior de la provincia. Ajá. Hace 20 años que vienen cerrándose clínicas en el interior. En los últimos 14 años han cerrado 200 clínicas. De las 400 que había en la provincia de Córdoba, 420, casi la mitad cerraron. Y esto es responsabilidad de PAMI, de APROS, del Ministerio de Salud, de las universidades que forman médicos y que forman menos médicos que los que hacen falta, o no inducen en determinadas especialidades que son donde necesitamos. Probablemente en este momento sobren cirujanos plásticos y nos faltan neumonólogos, nos faltan geriatras, nos faltan endocrinólogos, y estas especialidades críticas son las que necesitan nuestros adultos mayores y no podemos dar servicio. Hay un gran mito que las clínicas y los sanatorios no atienden a los afiliados PAMI porque igual cobran la cápita. Eso hace más de 2 años que la cápita no existe, es decir, las instituciones de salud cobran por el trabajo que hacen, con lo que nadie va a dejar de atender a un afiliado, porque si deja de atender, deja de cobrar. Conozco mucho a los prestadores de salud, son gente trabajadora. PAMI representa una porción sustancial del ingreso de muchos y APRO representa otra parte, por lo que en general son de cuidar a nuestro afiliado. Y donde los afiliados sienten que no están siendo bien atendidos, está la posibilidad de pasarse a otro prestador, a otro médico, a otra clínica. Por último, la atención al público, teniendo en cuenta que la mayoría son adultos mayores y hay gente que tiene que esperar mucho tiempo para pedir un turno, ¿cómo lo estás resolviendo? Mira, lo estamos resolviendo, lamentablemente no es un segmento etario donde lo podamos resolver con mucha tecnología. Obvio. Porque uno diría, turnos web, entonces lo estamos manejando presencialmente. En los grandes centros donde tenemos muchos afiliados, hemos puesto bocas de atención. En el Hospital Nacional de Clínicas, donde tenemos 40.000 de nuestros afiliados, hay una boca propia de PAMI para que el que está con algún trámite en el clínica no tenga que venirse hasta el PAMI central y volver. Ahora estamos abriendo una igual en el Hospital Italiano, donde tenemos otros 40 y pico, casi 50.000 afiliados. Muchísima gente. En varios barrios del interior. De la unidad de gestión local que me toca gerenciar, tenemos 46 dependencias externas en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, por lo que siempre va a haber una oficina de PAMI cerca. Muchos de los trámites se resuelven en el momento, otros se toma el pedido y hay una resolución interna cuando depende de una evaluación médica o de una evaluación social. Lo que sí no queremos hacer, el hecho de que el trámite se hace rápido, pero luego la resolución del verdadero problema, puertas adentro, demore meses. Nos ocurría que nos llevaban y nos presentaban nuestra gente métricas que dicen 20 minutos el afiliado está atendido. Ajá, le tomaste el tema, pasó adentro y adentro no tenía gente para atenderlo y esperó 6 meses su respuesta.
Preferimos que en lugar de 20 minutos demore 40 y se vaya con su problema solucionado, claro, y no que en 20 salga con la sensación de que se solucionó el problema y que no, y eso no pase. Tenemos una línea de teléfono directo, que es el número 138, y un 0800 que va al mismo PAMI Escucha, en donde tenemos tiempos de respuesta rápido y la respuesta que el afiliado espera. Hay otras cuestiones virtuales como Twitter y demás, que para los que lo manejan también es otra herramienta. Pero bueno, aspiramos a recibir las críticas y las quejas que sean las necesarias. Tratamos de que no sea un ámbito politizado y nos ocurre que muchas de las críticas tienen tintes políticos. El otro día me preguntaban, ¿qué va a hacer con los 500 empleados contratados que tiene PAMI en Córdoba? Y empleados contratados tenemos 3, no 500. Claro. Entonces decir, a ver, bienvenidas las críticas y las quejas. Pero las serias. Pero las serias. Las otras realmente no tienen solución, deberían ventilarse en otros ámbitos y no en el ámbito técnico que estamos trabajando, ¿no? José, muchas gracias. Ricardo, Gracias por venir. vos. Gracias por venir. Lo que usted quería saber sobre el PAMI. El contador José Arnoleto, el titular del PAMI Córdoba. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Bien, ha sido un programa cargado de comentarios, ¿no? Y yo creo que, me parece, que a manera de síntesis y de acuerdo a lo escuchado, que Macri no ha encontrado todavía la forma de resolver lo que demandaba la economía al asumir. Y me parece que Macri confronta consigo mismo, esto es lo que decía un poco Sargiotto sobre el final, las espaldas de Macri están sobrecargadas de responsabilidades. ¿Es presidente o es redentor? Y me parece que hay demasiados intereses en verlos rendidos por impotencia, también es esto importante destacarlo. Anotemos, hay un periodismo venal y oportunista, hay filósofos de pensamientos pagos en la época kirchnerista, hay la horda K que se cree que la revolución inclusiva se hizo con la emisión, sin emisión monetaria, los prebendarios de tarifas subvaluadas, por ejemplo, la Cristina Fernández de Kirchner, amnésica de la retahíla de delitos que la tiene como protagonista central de todo esto. Y me parece que es imposible pensar el presente sin el pasado. Mira, hace pocos días leía de Jorge Fernández Díaz, que escribió en el diario La Nación. Ayer el colega decía que un kirchnerista critique preocupado por la corrupción política es como un pornógrafo denunciando promiscuos. Y que un cristinista escandalizado por la inflación es como un caníbal en una marcha de veganos. Digo, me parece que allí todo se circunscribe a eso, ¿no? Todo está bien, la corrupción mata. Cristina y Fernández de Kirchner y su hijo imputados, más funcionarios que van a desfilar y desfilarán por tribunales. Entonces, digo, el pasado está.
pero Macri es el presente. Hay razones de estructura y coyuntura económica que le atañen porque hoy es él quien gobierna el país. Que la herencia existió es cierto, pero las medidas para enfrentarlas son de su gobierno o eran necesarias por parte de su gobierno. Y los errores sirven a muchos dirigentes opositores para justificar los desaguisados del pasado. Se habla de corrupción, pero no se toca o se esconde la actualidad. Y esto es imposible, ¿sabe por qué? Porque la actualidad duele mucho. Es cierto que empresarios, sindicatos y oposición se nutren de un gran cinismo. Muchos competirían con Antístenes, el antagonista de Sócrates, sobre la virtud. Este sindicalismo es el del sosiego aplaudidor en épocas de Cristina Fernández de Kirchner. Existe una variante, hoy se expresan, pero antes eran y son cínicos. Metieron una marcha multitudinaria en repudio a la inflación y el desempleo, correcto. Pero hay un desafío interno para ver hoy quién es el que la tiene más larga o quién es el que moviliza más. Cuantía y mensaje se confunden con datos absolutamente curiosos. 2015 finalizó con 29% de pobres, 11% de desempleo, una inflación que orillaba el 28%. La informalidad laboral, lo dijo Sargiotto acá, todavía está en el 40%. El déficit fiscal, según quien lo vea, 4.3 o 7%, era producto de la emisión para sostener en muchos casos la relación salario-inflación-consumo. Entonces, ¿quiénes eran los que defendían a los trabajadores de la década ganada? ¿Estos sindicalistas? Eso no obliga a aceptar la brutalidad de las medidas tomadas para redimir el error del pasado, la torpeza política que decía concretamente Sargiotto. La recesión está instalada, la inflación no cesa, 22% desde el principio de año, 38% interanual. Y recesión más inflación, hablábamos con Alfredo, decía Alfredo, termina en esta inflación. Los pronósticos presidenciales del 25% aparecen hoy lejanos, absolutamente imposibles. Los pobres aumentan, 6.800 pesos para no ser indigente, la canasta básica familiar es 12.067 pesos, ambos datos de la Cámara de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Las ventas cayeron en 7% promedio según Fedecon, y hay avidez diaria en los ciudadanos por saber dónde van a estar mañana, en qué lugar van a estar. Y los datos no son buenos. Y el gobierno pierde confianza en tanto sofoca a los laburantes. Si está seguro, como decíamos con Alfredo, que en 180 días la situación va a variar, no debería vetar la ley antidespidos, porque el costo va a ser mayor de lo que piensan en su mismo entorno político. Miren, me parece que Macri tiene una decisión, es gobernar con amigos empresarios beneficiarios de la gran transferencia que recibieron muchos de ellos, 130.000 millones, se habla en muchos casos, o con la sociedad. Gobernar para su promesa de promesa cero, porque si no su mensaje es entrópico. Hoy la inequidad beneficia a sectores de donde proviene Macri. De sus medidas, varios de sus hombres cercanos y el establishment han sacado muchísimo, pero muchísimo provecho. No importa sobre qué y en qué procedimiento financiero, no es ético. Tanto como ser de la nómina en la banca offshore, no es ético. Tampoco la bicicleta financiera, donde tomando Levac por 1 millón de pesos rinde 93% en 60 días, capital más interés acumulado y renovado. Una barbaridad. Eso de lo que hablaba Sargiotto de la torpeza para definir o tomar decisiones. Entonces Macri debe definir finalmente si va a gobernar para el sector de donde proviene o de la sociedad que representa como presidente, la que lo votó. Hasta ahora los primeros ganan. Y van a seguir ganando en tanto la política sea lo más parecido al demonio de la ortodoxia económica. Y si esto último prospera, no hace falta, señora, señor, decir quiénes van a seguir siendo los perdedores de siempre. Hasta el martes que viene. Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia.
Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Defensor de los derechos del niño. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería.